Marco Aurelio, libro 6. La sustancia del universo es dócil y maleable. La mente que lo gobierna no tiene en sí misma fuente alguna de maldad. No tiene malicia, no hace daño y nada es herido por ella. Bajo su guía, todas las cosas llegan a ser y cumplen su existencia. Actúa conforme a lo que es digno de ti, sin importar si tienes frío o estás confortablemente cálido, si estás somnoliento o refrescado por el sueño, si estás bien considerado o mal, si estás muriendo o en algún otro asunto, pues la muerte también es una parte del negocio de la vida, y aquí como en otros lugares es suficiente para hacer bien lo que nos toca. Mira dentro, no dejes que se te escape la calidad o valor propio de nada. Todo lo que existe cambiará muy pronto. Por rarefacción, si toda sustancia es una, de lo contrario, por dispersión. La mente guía sabe cuál es su propia condición, cómo y sobre qué materia realiza su trabajo. La mejor venganza no es imitar a quien te ha hecho daño. Encuentra tu único deleite y recreación en proceder de una acción desinteresada a otra, con Dios siempre en mente. La parte gobernante de ti es aquella que se despierta y se dirige a sí misma, haciéndose lo que desea hacer y haciendo que todo lo que sucede tome la apariencia que quiere. Todas las cosas se realizan de acuerdo con la voluntad de la naturaleza universal. No hay otra naturaleza que las influya, que comprenda la anterior desde fuera o que esté contenida dentro de ella, o exista externamente e independiente de ella. El universo es o bien una confusión que se enreda y desenreda, o bien una unidad compacta de orden y previsión. Si es lo primero, ¿por qué debería desear permanecer en medio de este caos y confusión sin rumbo? ¿O tener algún cuidado más allá de cómo convertirme en tierra de nuevo? No obstante, ¿por qué estoy perturbado en absoluto? La disolución me alcanzará, haga lo que haga. Pero si es el segundo caso, adoro al gobernante de todas las cosas, me mantengo firme y confío en él. Siempre que tu situación te imponga problemas, regresa rápidamente a ti mismo y no interrumpas el ritmo de la vida más tiempo del que te veas obligado. Tu comprensión de la armonía se hará más segura mediante el retorno constante a ella. Si en algún momento tuvieras tanto una madrastra como una madre, respetarías a la primera, pero estarías más constantemente en compañía de tu madre. Tu corte y tu filosofía son madrastra y madre para ti. Vuelve entonces frecuentemente a tu verdadera madre y recrea tu espíritu con ella. Su consuelo puede hacer que la corte te parezca soportable, y a ti para ella. Guarda estos pensamientos para comidas y manjares. Esto que está ante mí es el cadáver muerto de un pez, un ave, un cerdo. Este falerno no es más que un poco de jugo de uva. Piensa en tus ropas púrpuras como lana de oveja teñida en la sangre de un molusco. Tales concepciones que tocan la realidad tan de cerca y exponen la suma y la esencia de estos objetos son poderosas para mostrarnos su despreciable valor. En este espíritu deberíamos actuar en toda la vida, y cuando se nos presenten cosas de gran valor aparente, deberíamos desnudarlas, ver su mezquindad y desechar la descripción brillante que las hace parecer tan gloriosas. La vanidad es una gran sofista, y más nos impone cuando creemos que estamos ocupados en los fines más nobles. Recuerda el dicho de Crates sobre Xenócrates mismo. La mayoría de los objetos de admiración vulgar pueden referirse a ciertas clases generales. Primero, aquellos que se mantienen unidos por cohesión o por alguna unidad orgánica como piedra, madera, higos, vides u olivas.
Las cosas que admiran los hombres un poco más razonables se refieren a la clase que posee vida animal, como se ve en rebaños o manadas. Cuando el gusto del hombre es aún más refinado, su admiración se dirige a cosas que pueden mostrar una inteligencia racional. Pero admira esta inteligencia no como un principio universal, sino solo en la medida en que la encuentra expresada en arte o industria, o de hecho, a veces solo en la medida en que se exhiba para su séquito de esclavos artistas. Pero aquel que valora la inteligencia racional como algo universal y como una fuerza social, no se preocupará por estos otros objetos de admiración. Se esforzará sobre todo por preservar su propia mente en todos sus instintos y actividades racionales y sociales, y para este fin cooperará con cualquiera de su especie. Algunas cosas se apresuran a existir, algunas se apresuran a no ser más. Incluso mientras algo nace, alguna parte de ello ya está muerta. El flujo y el cambio están renovando constantemente al mundo, justo como el flujo ininterrumpido del tiempo nos presenta siempre alguna nueva porción de la eternidad. En este vasto río, en cuyo seno no hay detención, ¿qué hay entre las cosas que pasan junto a nosotros que valga la pena apreciar? Es como si un hombre se encariñara con uno de un vuelo pasajero de gorriones cuando ya ha desaparecido de su vista. Nuestra vida misma es muy similar a un vapor de la sangre o una inhalación de aire. Nuestras acciones momentáneas de inhalación y exhalación son de un tipo similar a ese poder completo de respirar que, ayer o antes de ayer, recibimos al nacer y que debemos devolver nuevamente a la fuente de la que lo sacamos. Es un pequeño privilegio transpirar como las plantas, o incluso respirar como lo hacen el ganado o las bestias salvajes. Sentir las impresiones de los sentidos, ser manipulados como marionetas por la pasión, agruparse y vivir por el pan. Todo esto no es gran cosa. No hay nada aquí superior a nuestra capacidad de expulsar nuestros alimentos superfluos. Entonces, ¿qué es lo valioso? ¿Ser recibido con aplausos? No. Por lo tanto, tampoco lo son los aplausos de las lenguas, pues las alabanzas de la multitud no son más que un inútil chasquido de lenguas. Descarta la vanidad llamada fama, ¿y qué queda para valorar? Esto creo, en todas las cosas, actuar o restringirse de actuar como mejor convenga a la estructura particular de tu naturaleza. Este es el fin de todas las artes y estudios, pues cada arte apunta a hacer que lo que produce esté bien adaptado al trabajo para el cual fue diseñado. El jardinero, el viñador, el domador de caballos, el adiestrador de perros, todos buscan esto. ¿Y qué otro es el fin de toda educación y enseñanza? Aquí entonces está lo que verdaderamente puedes valorar. Bien ganado, no buscarás nada más. ¿Dejarás de valorar entonces la multitud de otras cosas? Si no lo haces, nunca alcanzarás la libertad, la autosuficiencia o la tranquilidad. No podrás escapar de la envidia, la sospecha y la lucha contra aquellos que tienen el poder de privarte de tus objetos preciados, ni de conspirar contra los hombres que poseen lo que anhelas. El hombre que carece de alguna de estas cosas debe necesariamente estar distraído y quejarse siempre contra los dioses. Pero el respeto y la consideración por tu propia inteligencia te llevarán al acuerdo contigo mismo, a la concordia con la humanidad y a la armonía con los dioses, a quienes alabarás por todos sus buenos dones y orientación. Hacia arriba, hacia abajo, en redondo, corren los cursos de los elementos, pero el curso de la virtud no es como estos. Sigue un camino más divino, bien dirigido de una manera que nos es difícil entender. Extrañas son las maneras de los hombres. No pueden decir una buena palabra de los contemporáneos con quienes viven. Sin embargo, consideran una gran cosa obtener las alabanzas de una posteridad que nunca vieron ni verán. Igual podríamos lamentarnos por no poder escuchar las alabanzas de nuestros antepasados.
Si algo te parece muy difícil de lograr, no concluyas que está más allá del poder humano. Pero si ves que algo está dentro del poder del hombre y forma parte de su trabajo propio, concluye que tú también puedes alcanzarlo. En el gimnasio, si alguien nos rasguña con sus uñas o en un ataque repentino nos golpea la cabeza, no expresamos resentimiento, no nos ofendemos, ni sospechamos de él para el futuro como alguien que trama contra nosotros. Nos guardamos contra él, es cierto, pero no como contra un enemigo o una persona sospechosa. Con buen humor simplemente nos apartamos de su camino. Así debemos comportarnos con otros asuntos de la vida y pasar por alto las muchas injurias que se nos hacen, como si fueran hechas por nuestros adversarios en el gimnasio del mundo. Como dije, podemos apartarnos de su camino, pero sin sospecha ni odio. Si alguien puede convencerme o demostrarme que estoy equivocado en pensamiento o acción, cambiaré con gusto. Busco la verdad, y la verdad nunca ha herido a nadie. Lo que sí hiere es persistir en el error o en la ignorancia. Hago mi deber, y por lo demás no me distraigo con nada que sea inanimado o irracional, o que haya perdido o ignore el camino adecuado. Usa la creación bruta, así como todas las cosas materiales, con el espíritu de magnanimidad y libertad que conviene a quien tiene razón en el uso de lo que no la tiene. Hacia los hombres que tienen razón, actúa con un espíritu social. En todo asunto, invoca la ayuda de los dioses y no te preocupes por cuánto tiempo deba durar ese asunto. 3 horas empleadas en él pueden ser suficientes para ti. Alejandro de Macedonia y su mulero, cuando murieron, estaban en una condición similar. O bien ambos fueron reabsorbidos en la fuente seminal de todas las cosas, o ambos se dispersaron entre los átomos. Considera todas las muchas cosas, tanto físicas como espirituales, que están sucediendo dentro de cada uno de nosotros en el mismo instante de tiempo, y te maravillarás menos de las multitudes mucho mayores de cosas, incluso de todo lo que es, que existen juntas en el uno y todo que llamamos el universo. Si alguien te pregunta cómo se escribe el nombre Antonino, ¿no pronunciarás cuidadosamente para él cada una de sus letras? Si él entonces comienza una disputa enojada al respecto, ¿te enojarías también, o más bien, contarías con calma las letras para él? Así en la vida, recuerda que cada deber está compuesto por una serie de elementos. Deberíamos conservar todos estos con calma y sin enojarnos con los que están enojados con nosotros. Deberíamos ponernos a trabajar en la tarea que tenemos ante nosotros. ¿No es cruel impedir a los hombres que persigan lo que parece ser su propio beneficio? Y sin embargo, de alguna manera les niegas esta libertad cuando muestras enojo ante sus errores. Los hombres son atraídos sin duda a lo que parece ser su propio beneficio. Sí, dices, pero no es su beneficio. Instrúyelos entonces y hazles evidente esto, pero sin enojo. La muerte es el cese de las impresiones sensoriales, de los impulsos, de las pasiones, de las cuestiones de la razón y de la servidumbre de la carne. Es una vergüenza y un deshonor que en la vida de un hombre el alma desfallezca en su deber mientras el cuerpo todavía resiste. Asegúrate de no caer en el cesarismo, evita esa mancha, pues puede alcanzarte. Guarda tu simplicidad, tu bondad, tu sinceridad, tu dignidad, tu reticencia, tu amor por la justicia, tu piedad, tu amabilidad, tu afecto por tu familia y tu constancia en tu deber. Esfuérzate seriamente en continuar como la filosofía te haría ser. Reverencia a los dioses y ayuda a la humanidad. La vida es corta y el único fruto de ella en este mundo es una mente pura y una conducta desinteresada. Sé en todo el discípulo de Antonino. Imita su resuelta constancia en la acción racional, su equidad nivelada, su piedad, su serenidad de semblante, su dulzura de temperamento, su desprecio de la vanagloria, sus agudos intentos de comprender las cosas.
recuerda cómo nunca abandonó ningún tema hasta haberlo examinado y comprendido a fondo, cómo soportó a aquellos que lo criticaron injustamente sin responder con enojo, cómo nunca se apresuró, cómo adelantó la calumnia, cómo examinó de cerca las costumbres y acciones de los hombres, cuán cauto fue al reprochar a alguien, cuán libre de miedo, sospecha y sofistería, cuán poco le contentaba en cuanto a casa, muebles y vestimenta, comida, sirvientes, cuán paciente fue en el trabajo y cuán lento en enojarse. Tan austera era su vida que podía aguantar hasta la noche sin aliviarse, excepto a la hora habitual. Qué amigo tan firme y leal fue, cuán paciente ante la franca oposición a sus opiniones, cuán alegre si alguien podía corregirlo. Qué religioso fue y, sin embargo, cuán libre de superstición. Sigue sus pasos para que tu última hora te encuentre con una conciencia tan tranquila como la suya. Serénate, recupera tus sentidos. Sacúdete el sueño y comprende que fue un sueño lo que te perturbó, y ahora que estás completamente despierto, considera el mundo despierto como considerabas el sueño. Estoy compuesto de un cuerpo frágil y un alma. Para el cuerpo, todas las cosas son indiferentes porque no puede distinguirlas. Y para la mente también son indiferentes todas las cosas que no surgen de sus propias actividades. Todas están realmente en su poder, pero solo se preocupa por aquellas que están presentes. Sus actividades pasadas y futuras le son indiferentes ahora. Ningún trabajo para la mano o el pie es contrario a la naturaleza, siempre y cuando sea adecuado para la mano o el pie hacerlo. Tampoco entonces el trabajo es contrario a la naturaleza del hombre, como hombre, siempre que esté haciendo el trabajo designado para el hombre hacer. Y si no es contrario a su naturaleza, no puede ser malo para él. ¿Cuántos placeres han disfrutado ladrones, libertinos, parricidas y tiranos? ¿No ves cómo los artesanos comunes, aunque puedan complacer al público hasta cierto punto, se aferran a las reglas de su arte y no pueden soportar apartarse de ellas? ¿No es lamentable entonces que el arquitecto y el médico muestren mayor respeto por las reglas de sus respectivas profesiones que el hombre muestre por su propia razón que posee en común con los dioses? Asia y Europa son meras esquinas del universo. Todo el mar es solo una gota, el Athos un terrón. Todo el presente es solo un instante en la eternidad. Todas las cosas son pequeñas, cambiantes y fugaces. Todo procede de la inteligencia universal, ya sea directamente o como consecuencia. Así las mandíbulas de los leones, los venenos, todas las cosas malas como espinas o lodo, son consecuencias de lo grandioso y lo hermoso. No, entonces, imagines que son ajenas a aquello que veneras, sino considera bien el origen de todas las cosas. Quien ha visto el presente, ha visto todo lo que ha sido desde toda la eternidad, o será para toda la eternidad, pues todas las cosas son similares en tipo y forma. Considera frecuentemente la conexión de todas las cosas en el universo y en relación entre sí. Todas las cosas están de alguna manera entrelazadas entre sí y por lo tanto son mutuamente amistosas. Porque una cosa viene en orden debido a otra, por virtud de movimientos locales y de la armonía y unidad del todo. Adáptate a las cosas que tu destino te ha dado. Ama a aquellos con quienes te toca vivir y ámalos con un afecto sincero. Una herramienta, un instrumento, un utensilio está en buen estado cuando es apto para su trabajo adecuado. Sin embargo, su creador no permanece junto a él, pero dentro de los organismos de la naturaleza permanece y reside el poder que los hizo. Por lo tanto, debes reverenciar este poder aún más, creyendo que si actúas en deferencia a su voluntad, todo te sucederá razonablemente, porque de manera razonable el universo organiza todo. Siempre que imaginamos que algo no está en nuestro poder, es bueno o malo para nosotros, si nos sobreviene el mal o perdemos el bien, inevitablemente culpamos a los dioses y odiamos a los hombres que son, o sospechamos que son,
la causa de nuestro desastre o nuestra pérdida. Nuestra preocupación por tales cosas conduce a mucha injusticia, pero si juzgamos solo las cosas que están en nuestro poder como buenas o malas, no queda motivo para acusar a los dioses ni odiar a los hombres. Todos estamos cooperando en una gran obra, algunos con conocimiento y comprensión, otros ignorante y sin diseño. Es en este sentido, creo, que Heráclito dice que los hombres trabajan incluso mientras duermen, trabajando juntos en todo lo que se está haciendo en el universo. Cada uno trabaja de manera diferente, e incluso aquellos que murmuran y tratan de oponerse y frustrar el curso de la naturaleza contribuyen abundantemente. El mundo necesita incluso de estos. Entonces te corresponde asegurarte en qué clase te ubicas. La mente rectora seguramente te usará para un buen propósito de una manera u otra, y te enlistará entre sus trabajadores y colaboradores, pero asegúrate de que la parte que te toca no se encuentre en el vulgar pasaje cómico de la obra, del que ha hablado Crisipo. ¿Acaso el sol pretende realizar el trabajo de la lluvia o Asclepio el de Ceres? ¿Qué hay de las diversas estrellas? ¿No son diferentes y sin embargo trabajan conjuntamente para el mismo fin? Si los dioses deliberaron sobre mí y lo que me sucedería, sin duda su consejo fue bueno. Es difícil imaginar a los dioses careciendo de previsión, ¿y qué los movería a hacerme daño a propósito? ¿Qué ventaja obtendrían de ello, ya sea para ellos mismos o para el universo, que es de su especial cuidado? Si no deliberaron específicamente sobre mí, ciertamente lo hicieron sobre el interés del universo, y por lo tanto debería aceptar alegre y contentamente el destino que es el resultado de su ordenanza. Si de hecho no deliberan sobre nada, lo cual sería impío creer, entonces dejemos nuestros sacrificios, nuestras oraciones y nuestros juramentos y todos los actos de devoción que ahora realizamos como si vivieran y se movieran entre nosotros. Pero admitiendo que los dioses no se ocupan de mis asuntos, yo todavía puedo deliberar sobre mí mismo. Es mi asunto considerar mi propio interés. Ahora el interés de cada hombre es aquello que concuerda con la estructura de la naturaleza, y mi naturaleza es racional y social. Como Antonino, mi ciudad y mi país es Roma. Como ser humano es el mundo. Por lo tanto, solo aquello que beneficia a estas dos ciudades puede beneficiarme. Todo lo que le sucede al individuo es de provecho para el todo. Eso debería ser suficiente. Pero si consideras detenidamente, verás que también es una verdad general que todo lo que le sucede a un hombre es de provecho para el resto de la humanidad. Beneficio aquí debe tomarse en un sentido algo general, como referente a cosas indiferentes. En el anfiteatro y otros lugares similares, los mismos espectáculos o similares presentados continuamente terminan por hastiar. Es igual en toda nuestra experiencia de la vida. Todas las cosas al principio y al final son iguales y de origen similar. ¿Cuándo será el fin? Piensa continuamente en todos los hombres que han muerto y se han ido. Hombres de todo tipo y condición, de todo tipo de operaciones y de todas las naciones. Regresa a Filistión, Febo y Origanión. Pasa a otras generaciones de muertos. Todos debemos cambiar nuestra morada y dirigirnos a ese lugar al que tantos grandes oradores, tantos venerables filósofos, Heráclito, Pitágoras, Sócrates y tantos héroes han ido antes, y tantos generales y príncipes han seguido. Añade a estos a Eudoxo, Hiparco, Arquímedes y otros espíritus agudos, grandes, laboriosos, astutos y arrogantes. Si aquellos que burlonamente despreciaron esta vida mortal y fugaz, como Ménipo y sus hermanos, considera que todos estos hace tiempo que están en sus tumbas. ¿Y dónde está el daño para ellos, o incluso para los hombres cuyos nombres no se acuerdan? Lo único valioso en la vida es pasarla en un curso constante de verdad y justicia, con amabilidad incluso para los falsos y los injustos. Cuando quieras alegrar tu corazón,
Considera las varias excelencias de aquellos que viven a tu alrededor. Considera la actividad de uno, la modestia de otro, la generosidad de un tercero y las otras virtudes del resto. Nada alegra tanto el corazón como los ejemplos, cuanto más, mejor, de bondad manifestada en el carácter de quienes nos rodean. Por lo tanto, debemos tener siempre presentes tales ejemplos para la reflexión. ¿Te aflige pasar solo estas pocas libras y no 300? Si no es así, ¿hay mayor motivo para lamentarse si vives solo tantos años y no más? ¿Estás satisfecho con la cantidad de materia que te ha sido asignada? Conténtate entonces igualmente con la duración de tiempo que te ha sido asignada. Intenta persuadir a los hombres para que estén de acuerdo contigo, pero, ya sea que estén de acuerdo o no, sigue el camino que has trazado cuando los principios de justicia señalen en esa dirección. Si alguien se opone a ti por la fuerza, actúa con resignación y no muestres que estás herido. Usa la obstrucción para ejercitar alguna otra virtud y recuerda que tu propósito incluía la reserva de que no debías apuntar a imposibles. ¿Cuál era después de todo tu objetivo? Hacer algún esfuerzo bueno como este. Bueno, entonces has tenido éxito, incluso si tu propósito inicial no se cumple. El hombre vanaglorioso sitúa su felicidad en la acción de otros. El sensualista la encuentra en sus propias sensaciones. El sabio la realiza en su propio trabajo. Tienes el poder de no formar opinión sobre esto o aquello, y así tener paz mental. Las cosas materiales no tienen poder para formar nuestras opiniones por nosotros. Acostúmbrate a prestar mucha atención a lo que dicen los demás y, en la medida de lo posible, a penetrar en la mente del hablante. Lo que no beneficia a la colmena no beneficia a la abeja. Si los marineros insultan a su piloto o los enfermos a su médico, ¿a quién seguirán u obedecerán? ¿Y cómo se asegurará el uno la seguridad de la tripulación y el otro la salud de sus pacientes? ¿Cuántos que entraron al mundo conmigo ya han partido? Para el icterioso, la miel parece amarga y el agua es objeto de terror para los mordidos por perros rabiosos. Para los niños, una pelota es algo glorioso. Entonces, ¿por qué me enojo? ¿Tiene el error en la mente menos poder que un poco de bilis en el icterioso o un poco de veneno en quien ha sido mordido? Nadie puede impedirte vivir de acuerdo con el plan de la naturaleza, y nadie puede sucederte que sea contrario al plan de la naturaleza del universo. Considera qué son los hombres, a quienes buscan complacer, qué esperan ganar y cómo se esfuerzan por alcanzar sus fines. Piensa en cuánto tiempo la eternidad cubrirá todas las cosas y cuánto ya está cubierto. Fin del 6º libro.